Hola, hola mis queridos hermanos y amigos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. En esta calurosísima tarde tenemos como 36 grados de temperatura acá en el Gran Santiago, que es la capital de nuestro país, Chile. Un servidor les saluda a todos y cada uno de ustedes desde acá, desde los estudios de la radio Tiempos Finales. Acabamos de terminar nuestra campaña de reunir los dineros para la compra que estamos haciendo de nuestra radioemisora Potente Radio en el 600 AM, una radio que tiene casi 10 kilos de potencia, 10.000 watts de potencia, que cubre casi 5 regiones y que nosotros le llamamos la radio de Tiempos Finales. Vamos a darle algunos minutitos para que los hermanos se puedan ir sumando, se puedan ir conectando. Comparte este tema porque son dos temas muy, muy importantes. Vamos a hablar acerca de explicando bíblicamente lo que es la primera resurrección, lo que es la segunda resurrección y también explicando lo que es la muerte primera y la segunda muerte, porque hay muchas dudas en cuanto a este tema. Me lo pedía también una hermana, y creo que en cuanto a la escatología, porque esto está relacionado con los tiempos futuros, con la escatología, muchos no entienden el tema. Vamos a tratar de ser bien claros, no tan extensos. Hoy día es día viernes 2 de febrero del año 2024. Y bueno, se dirige a usted el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Primero nos vamos a ir a hablar acerca de la resurrección. Nosotros los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, los que somos de sana doctrina, que no creemos en la reencarnación no es una doctrina cristiana, nosotros creemos en la resurrección. Y obviamente el resucitado, el que venció la muerte, el gran vencedor sobre la muerte, se llama Jesús de Nazaret. El propio Jesús dijo en San Juan, creo que en el capítulo 11, verso 25, dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En 1 Corintios capítulo 15, que habla justamente de la resurrección de los muertos, por lo menos así está intitulado este capítulo 15 escrito por el apóstol Pablo, él dice: pero cada uno, en versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, en la resurrección, las primicias, que fueron los que resucitaron con Jesucristo luego de su resurrección en Jerusalén, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, la primera resurrección va a ocurrir con la venida de Cristo, ya lo vamos a explicar. Dice, en su venida, luego el fin, o sea, el juicio final, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrero o final enemigo que será destruido es la muerte. Vamos entonces a ver ahora un pasaje, porque hay dos grandes resurrecciones. Obviamente Jesucristo resucitó, pero ahí no se habla de la primera resurrección. La primera resurrección futura, el primer hecho de resurrección de personas, de seres humanos, ocurre con la venida del Señor Jesucristo, en lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ir a Daniel capítulo 12, verso 2. Por favor, los que toman apuntes, anótenlo. Daniel capítulo 12, verso 2, que habla de dos resurrección. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Qué es lo que duerme en el polvo de la tierra? El cuerpo, porque no resucita el espíritu. Lo que resucita es el cuerpo. Y dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, y otros dos para vergüenza y confusión perpetua. Parecería que estuviera al unísono. No. Habla de dos resurrecciones, pero no serán en el mismo tiempo. Y esto está confirmado en el Evangelio de Juan, capítulo número 5. Vamos a leer el versículo 28 en adelante. San Juan capítulo 5, verso 28 dice: no os maravilléis. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, textualmente Cristo. De esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, y los que están en el sepulcro es el cuerpo, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, una resurrección, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, aquí claramente se establece en 1 Corintios capítulo 15, en Daniel capítulo 12, verso 2, en San Juan capítulo 5, versículo 28, de que la resurrección, hay dos grandes resurrecciones. La primera resurrección, que es la resurrección para vida eterna, para los creyentes, y la otra para condenación eterna o para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 4, primera de Tesalonicenses, que habla del arrebatamiento, y aquí está claro cuándo ocurrirá la primera resurrección. En primera de Corintios, capítulo número 4, versículos número 13 en adelante. Aquí habla del arrebatamiento de la iglesia. Se lo voy a leer. ¿Ya? Versículo 13 dice: hola pastor, ¿cómo está usted? Amén, Mónica González. Muy bien, gracias al Señor. Tampoco queremos, hermanos, este mensaje es para los creyentes, de parte del apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen. Nuevamente usa la palabra
dormir, para referirse al sueño de la muerte, o sea, a la tumba, al sepulcro. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, Él murió en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Según 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 3, ¿no es cierto? Según los relatos de todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al final de los evangelios habla de la muerte de Cristo, y dice, Jesús murió y resucitó, tal como lo enseña también la Escritura, y como lo enseña 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, y como lo enseña Oseas, capítulo 6, versos 2 y 3. Dice, porque si Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron. Dormir es sinónimo de morir, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y aquí está la frase importante, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, el rapto, arrebatamiento, y los muertos en Cristo resucitarán primero, la primera resurrección. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esta resurrección, que es la primera que ocurre cuando el Señor viene a levantar su iglesia, se completa, se termina al final de la gran tribulación, porque ahí van a resucitar otros que son parte de la primera resurrección, los 1000 años, ¿ya? Dice en el capítulo 20, versículo número 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar durante el milenio, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los creyentes que murieron y no se dejaron marcar durante la gran tribulación, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, al anticristo ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección ocurre en el rapto, y termina con los que resucitan al final del milenio, que murieron durante la gran tribulación, salvos. O sea, la primera resurrección involucra solamente a creyentes, a personas que murieron no en impiedad, que no murieron condenados. Todas las personas que mueren, ya lo vamos a explicar en cuanto a la muerte primera y la muerte segunda, que mueren en pecado, que mueren sin Cristo, o que mueren descarriados, apartados del Señor, su alma eterna va al infierno eterno. Y los creyentes que mueren, ya dijimos que el alma y el espíritu van al cielo y el cuerpo queda en la tierra esperando en la primera resurrección. Esa es la primera resurrección. ¿Cuál es la segunda resurrección? Bueno, en el mismo libro de Apocalipsis, cuando ya se termina el milenio, ocurre el rapto, viene la gran tribulación, Jesucristo viene en su segunda venida, establece el reino que dura 1000 años, y al final del milenio, cuando ya acaba, cuando termina el milenio, se lo voy a leer, dice la Biblia en el versículo 7 de Apocalipsis 20, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, a Gog y a Magog, o sea, la zona norte de Israel, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén, donde estaba reinando Jesucristo y el rey David. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, que los engañaba, que había sido suelto, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, que fueron echados al final de la gran tribulación en ese lugar, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjese que habla de que el diablo es lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Vamos a hablar luego de la muerte primera y la muerte segunda. Pero vamos al capítulo 11. Ahora Juan dice, vi un gran trono blanco. Blanco es sinónimo de pureza, de equidad, de santidad, de justicia. Y al que estaba sentado en él, Jesucristo, en el del cual huyeron la tierra y el cielo. Fíjese que los elementos ya no existían y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, ya, ahora ve muertos, pero no son los muertos que resucitaron en la primera resurrección. Vio muertos, grandes y pequeños. Muchos dicen que ahí está hablando de gente de autoridad y gente sencilla. Pero ¿cómo ve a los muertos? Los muertos quedan en forma horizontal, no en forma vertical. Pero aquí Juan los ve de pie. ¿Por qué los ve de pie? Porque están resucitados. Dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Está hablando en plural, libros.
Se le llama a esto los libros de las obras del pecador. Y los libros fueron abiertos y otro libro, ahora ya habla de un libro distinto, un libro singular. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde están inscritos todos los creyentes. Y fueron juzgados los muertos. ¿Cómo van a ser juzgados los muertos si los muertos no tienen capacidad de oír, de reaccionar, de ser enjuiciados, de escuchar la lectura de sus pecados? La única manera que esos muertos puedan estar de pie, se puedan presentar delante de Dios y puedan ser juzgados por sus pecados que estaban escritos en los libros, es que hayan resucitado. A esto se le conoce como la segunda resurrección. Y escuchen lo que dice la Biblia. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, no en el libro, sino que en los libros, según sus obras o sus malas obras. Y el mar entregó los muertos, entregó los cuerpos que había en él, la muerte, y el infierno entregaron los muertos, o sea, el infierno entrega el alma, el mar y la tierra o el sepulcro entrega el cuerpo. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno de ellos, según sus obras. Y la muerte y el Hades, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Fíjese que la muerte segunda se relaciona con la segunda resurrección. ¿Ve que está todo ligado? Ya lo vamos a explicar. Y el que no se halló, el que no fue registrado en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Estas son las dos resurrecciones grandes. La primera resurrección es para los creyentes. La primera resurrección es para vida. La primera resurrección es gloriosa. La primera resurrección es gloriosa. ¿Cuándo ocurre la primera resurrección? En el rapto, en el arrebatamiento, en el retorno de Cristo. Ya lo vimos en Daniel capítulo 12, versículo 2, ya lo vimos en Juan capítulo 5, verso 28, Primera de Corintios capítulo 15, todo el capítulo, específicamente creo que es del versículo 24 en adelante. Vimos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Y aquí estamos viendo la segunda resurrección, que es la resurrección final, la resurrección en el juicio del gran trono blanco. En la resurrección del rapto resucitan solamente los creyentes, solamente los hijos de Dios, los que murieron en Cristo. Pero en la resurrección segunda, que es la resurrección del juicio del gran trono blanco, después del milenio, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, resucitan los pecadores. Y los pecadores resucitan para ser juzgados. Y después de salir del infierno, sus almas, y el sepulcro entregar su cuerpo entero, espíritu de mi cuerpo, son lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ok? Ya. Vamos a ver ahora, creo que entendió, no le quedó ninguna duda entre la diferencia que hay entre la primera resurrección, que ocurrirá en el rapto, y la segunda resurrección, que ocurrirá después del milenio, en lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco. Ahora hablemos de la primera muerte y la segunda muerte. En Hebreos, capítulo 9, carta no es del apóstol, carta a los hebreos, dicen algunos que fue el apóstol Pablo, versículo 27, dice, Hebreos capítulo 9, verso 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ya explicamos en un posteo anterior qué pasará con los impíos. Cuando muere un inconverso, cuando muere una persona no cristiana o descarriada, en pecado, sin Cristo, sin haberse arrepentido, el alma de esa persona va al infierno. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 27. Después de la muerte viene el juicio. Esto armoniza con lo que dice el Salmo 9, verso 17. Dice, los malos serán trasladados al Seol, o sea, al infierno. Al infierno. La hermana Mónica González dice, yo resucitaré en la primera resurrección. Exacto. Si usted llega a morir ahora y ocurre después el rapto, usted resucita en la primera resurrección. Pero un pecador resucita en el juicio del gran trono blanco. Cuando un pecador, un inconverso, un impío, muere, el Salmo 9, verso 17 dice, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios. Yo posteé hoy día en la mañana sobre el infierno y me basé en un texto que está en Números capítulo 16, verso 31 en adelante, cuando Coré, Datán, Abirán y todo su séquito, toda su gente, se presentaron delante de Moisés y Dios los castigó y abrió el infierno, el Seol. La palabra en el hebreo es la palabra Sheol. Y abrió el Sheol y dice que los tragó vivos. Ahí está hablando de la muerte primera. Toda persona que muere sin Cristo, su cuerpo va al sepulcro, igual que un creyente, el cuerpo también va al sepulcro. La diferencia es que el alma y el espíritu no van a Dios. El alma y el espíritu se van al infierno. Por eso Jesucristo les fue a predicar a los espíritus encarcelados, que es un tema que me comprometo a hablar en otra oportunidad, que es lo que hizo Jesucristo cuando descendió a las partes más bajas de la tierra. En Lucas hay una historia. No es una parábola, es una historia. El Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Dice, había un hombre rico
no es una parábola, es una historia, porque menciona nombres propios como Abraham y Lázaro, y las parábolas no llevan nombres propios. Dice había, era una historia, un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, el lino es el color de los ricos, y hacía cada día banquete con esplendidez, era un tipo glotón, comilón, impío. Y había también un tipo muy distinto a él en cuanto al nivel socioeconómico, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, es decir, herido, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. El rico no tenía misericordia, no lo asistía, no lo ayudaba, no lo alimentaba y no lo sanaba de sus enfermedades. Dice, aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció o ocurrió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al paraíso, al seno de Abraham. Eso también lo vamos a explicar en otra oportunidad, la diferencia entre el seno de Abraham y el infierno, ¿ya? Y murió también el rico y fue sepultado. Pero oiga lo que pasó con el rico. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, pero el rico no fue al seno de Abraham. Y fue sepultado. Verso 23. Dice, y en el Hades, esta palabra es una palabra griega que se lee Hades, que en el hebreo se lee Sheol, que en el griego se lee Infernus, otros lo llaman también el Tártaro, el Gehenna, otros también le llaman el Gehenna, son sinónimos. Dice, y en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos. Esa es la muerte primera. Toda persona, todo impío, todo pecador, todo estadista, político, empresario, cantante, toda persona, incluso los religiosos que mueren sin Cristo, se mueren en pecado, su alma va al infierno. Eso se le llama la muerte primera. ¿Cuál es la muerte segunda? Bueno, vamos a Apocalipsis, capítulo 19. A ver si lo encontramos. Sí, aquí está. Dice, en Apocalipsis capítulo 19, verso 20 en adelante. Y la bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta, o la segunda bestia, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese lago que arde con fuego y azufre, dice aquí la Biblia, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, verso 15, la muerte segunda. ¿Qué significa? ¿Ya? Y es muy fácil de entender. Si usted lee un poquito la escritura, se va a dar cuenta que toda persona inconversa cuando muere va al infierno. ¿Dónde está el infierno? Número 16:31, Efesios capítulo 4, verso 8, Mateo capítulo 12, versículo 40 al 42. El infierno, según Lucas capítulo 16, verso 23, está en el centro de la tierra. Toda persona que muere, como murió, ¿no es cierto?, el rico, como murió Coreta Tania Virán, su alma va al infierno, porque eso enseña el Salmo 9, verso 17. Los malos serán trasladados al infierno. Toda la gente que se olvida de Dios. Pero según Apocalipsis capítulo 19, versículos 20 en adelante, se menciona al lago de fuego como la muerte segunda. ¿Por qué se le llama la muerte segunda? Y también se confirma esto en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y esto se confirma en Apocalipsis capítulo 20, verso 14. La muerte del Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Es más difícil de entender. La muerte primera, para un pecador, es cuando un pecador muere, su cuerpo va al sepulcro, a los 3-4 días se pudre, pero el alma se va al centro de la tierra, al infierno. Cuando ocurra el juicio del gran trono blanco, según el apóstol Pablo señala en el libro de los Hechos, capítulo 17, se menciona como el juicio final. Lo vamos a leer, libro de los Hechos, capítulo 17, a ver si lo encuentro aquí, cuando el apóstol Pablo está predicando. Claro, dice aquí así, verso 30, libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Verso 31, ponga atención. Por cuanto ha establecido un día, que no es un día nuestro cronológico de 24 horas, como siempre decimos, en el cual juzgará al mundo con justicia. Un día juzgará el Señor al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es el que resucitó de entre los muertos? Jesucristo. Va a llegar un día del juicio final, el juicio último, el más solemne. Y ese juicio está descrito, como hemos leído, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15.
Ese juicio es para los pecadores que murieron sin Cristo en la primera muerte y su alma fue al infierno y su cuerpo fue al sepulcro. ¿Y qué explica Juan? Que en la muerte segunda es en el juicio del gran trono blanco la muerte, el ataúd, ¿no es cierto?, el sepulcro, el mar entrega a los muertos toman el cuerpo y los pecadores se presentarán con espíritu, alma y cuerpo completos. Por eso dice los muertos estaban de pie. Un muerto no puede estar de pie porque cae y queda horizontal, no puede estar vertical. Para que esté un muerto vertical, para que un muerto pueda oír la sentencia que Dios le va a dar, ese muerto tiene que estar resucitado. Eso se le llama la muerte segunda. El juicio del gran trono blanco, donde estas personas, que van a ser millones de millones, desde el primero que pecó los días de Adán hasta el último pecador del milenio, se presentan delante de Dios. ¿Y por qué se presentan en ese juicio? Porque no aceptaron a Cristo, porque no se arrepintieron de sus pecados, porque no murieron en Cristo y no resucitaron en Cristo. Y la primera resurrección es para los creyentes y ocurre en el rapto. Esta última resurrección o segunda resurrección es terrible. Es un juicio solemne, ignominioso, vergonzoso, porque esos que resucitan con espíritu, alma y cuerpo y se presentan de pie delante del Señor, van a ser juzgados justamente, con justicia absoluta, y se le van a leer todos sus pecados y su sentencia, abriendo los libros de las obras del pecador. Aquí lo dice la Escritura, versículo 12 de Apocalipsis 20, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, muertos resucitados obviamente, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, los cuerpos. Y la muerte, que es lo que se lleva, ¿no es cierto?, el cuerpo, y el Hades, que es lo que se lleva el alma, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, Apocalipsis 20, verso 15, fue lanzado al lago de fuego. Ahí está la explicación de lo que es la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección ocurre en el rapto, cuando Cristo viene por los suyos y se completa al final, al comienzo del milenio. La segunda resurrección ocurre en el juicio del gran trono blanco, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. En la primera resurrección son los creyentes o los que mueren en Cristo los que son resucitados. Sin embargo, en la resurrección final son los pecadores los que resucitan. Y existe una primera muerte, que es morir sin Cristo, ir al infierno, y la segunda muerte, que es presentarse delante de Dios en el juicio final y ser lanzado ya no al infierno, que está en el centro de la tierra, sino al lago que arde con fuego y azufre. Para evitar este destino final catastrófico, fatal, terrible, espantoso, la persona, el ser humano, tiene que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso la Biblia dice, y el apóstol Pablo enseña en primera de Timoteo capítulo 1 verso 15, palabras fieles y dignas de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Cristo en San Juan capítulo 5 verso 24 dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación o a juicio, porque ha pasado de muerte a vida. Y Romanos capítulo 8 verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Juan capítulo 1 verso 11 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Hechos capítulo 16 verso 31, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Cristo en la casa de Cornelio, en Lucas 19 verso 10 dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces las personas, para que puedan morir salvas, ir al cielo, tener vida eterna, necesitan no portarse bien, ni ser buenos católicos, ni buenos mormones, ni buenos evangélicos. Necesitan entregar su vida y rendir su vida a Jesucristo el Salvador. El que dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Porque su nombre es Jesús. Jesus en inglés, Yeshua en el hebreo, que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios nos bendiga. Comparta esta excelente temática. Estos son temas que pocos pastores dan. Algunos porque a lo mejor no lo entienden y otros porque no les interesan estas temáticas que están vinculadas con la escatología bíblica, con las profecías bíblicas. Yo soy el pastor Marcos Morales Chávez, siervo de Dios, un hombre lleno de falencias, errores, no soy un superhombre, pero sí llevo algunos años en este camino, 40 años sirviendo al Señor, 40 años, no 40 días, no 40 meses, 40 años sirviendo a Cristo y predicando más de 39 años el Evangelio. Comparta este posteo con todos sus contactos y recuerde que este es nuestro nuevo Facebook, que es Pastor Marcos Morales Chávez.
Y también suscríbase a nuestro canal donde subimos también estos posteos. Nuestro canal de YouTube es Tiempos Finales HD. Nuestro canal de YouTube es Tiempos Finales HD. Que el Señor me los bendiga grandemente o los bendiga grandemente. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos ustedes. Maranata, Cristo viene.